wow, ya parecía un objetivo difícil de alcanzar y estamos ya dándole cierre a estos 2 días de un espacio realmente rico de reflexión, de diálogo, de preguntas, de experiencias compartidas. Y tenemos la oportunidad de cerrar con broche de oro con la participación de la doctora Belén Benumea Baena, quien actualmente se desempeña como subdirectora de atención a la discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ella es doctorada en Humanidades, en Estudios Históricos por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde se ha desempeñado como docente e investigadora, así como integrante del Comité de Género de esta institución desde el 2017 hasta el 2022. Asimismo, es integrante del Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismos en la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma de México. Y colabora con el CIEF, ¿no? Con esta institución tan importante en este campo de estudios. Además, es directora de la revista DH Magazine en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y algunas de sus publicaciones que destacan en este sentido pudiéramos referir el libro Educados para ser varones modernos, masculinidades y relaciones de poder en los institutenses del Estado de México durante el Porfiriato, en 2015. Algunos de sus artículos: Democracia, Mujeres y LGBTTI en México, una reflexión histórica cultural en luz Cumitila. Breve reflexión de la historia cultural de las masculinidades en México, en la revista Humaniza del 2019, y la publicación Derechos Humanos y Perspectiva de Género para la Prevención de la Cultura Machista, una reflexión histórica de las masculinidades patriarcales, en la revista Ex Legibus del 2020. También es importante referir un capítulo del libro que tiene por título Un acercamiento a los feminismos en el Estado de México: historia, memoria y actualidad desde las periferias. Capítulo colaborativo con la doctora Margarita Vázquez Montaño en titulado Espacios de Transformación y Cambio, historias de los movimientos feministas en México, del 2023. Además, es importante señalar que la doctora es activista feminista y ha realizado capacitaciones, talleres, diplomados y cursos en y con perspectiva de género, tanto en la Universidad Autónoma del Estado de México como en la administración del gobierno de nuestra entidad. Participando como instructora externa, su trabajo ha impactado además en otras entidades federativas como Colima, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí. Asimismo, fue asesora para la creación de la Unidad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Universidad José Martí en el estado de Colima, y colaboradora en la elaboración del Protocolo de Atención de Violencia de Género, Identidades de Género y Diversidad Sexual en la misma universidad. Como pueden ver, estamos cerrando con broche de oro, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de que él se haga cargo de esta conferencia magistral de clausura de nuestro congreso, a la que le ha dado el título Diversidad Sexual y de Género, Escuela y Cultura. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, es un gusto escucharte, somos todo oídos. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con todas, todos y todos ustedes. Voy a invitar a la doctora Belén a que tome asiento enfrente para poder llevar a cabo la explicación el día de hoy. Asimismo, a quienes nos están siguiendo en redes sociales, un saludo muy afectuoso, gracias por estar acá. Un gusto el compartir con todas, todos y
ustedes esta información tan valiosa. Y como se dan cuenta, la presentación habla de cultura, habla de diversidad sexual y habla de escuela. En ese tenor vamos a entender la escuela con mayúscula, así es, todo lo que involucra la escuela, desde quienes se integran en materia de personal, ¿no? Quienes se encargan, nos encargamos precisamente de conformar la planta docente, la planta administrativa y por supuesto el estudiantado. Pero también hay otros perfiles, quienes nos apoyan, por supuesto, a gestionar, a tener las instalaciones limpias, a todo tipo de servicio que incorpora la acción al interior del escenario educativo. Por supuesto que también vamos a reflexionar sobre política educativa, sobre diseño curricular, sobre las técnicas, métodos de enseñanza-aprendizaje que seguramente compañeras y compañeros docentes, ustedes conocen, compañeras y compañeros en formación para la docencia están aprendiendo y que nos va a ser de utilidad a través de reflexionar esta figura, esta institución que es la escuela, desde un enfoque de género a través de la diversidad sexual y por supuesto de la cultura. Voy a citar aquí a uno de mis autores favoritos, historiador, es Peter Burke. Él hace historia cultural y refiere que la historia cultural, esa que se desarrolla todo el tiempo entre nosotros, nosotras y nosotres, está cargada de ¿qué? Actitudes, comportamientos, formas de pensamiento, conductas, que por supuesto se van a ver reflejadas en la escuela. Pensemos, por ejemplo, en el currículum oculto. Por cierto, ayer estuvo la doctora Georgina Flores García cerrando precisamente este primer día y ella es experta en currículum oculto. Tenemos también este currículum vivido, ¿no? El que se ve, se refleja en nuestras aulas. Y por supuesto tenemos el currículum real, este que va desde una formación o desde una transversalización educativa con una pedagogía, etcétera. Y para quienes nos están siguiendo en redes sociales, también les invitamos a dejar sus comentarios, sus dudas, sus planteamientos, y en un momento también daremos seguimiento a lo que nos digan. Y entonces nos encontramos con referentes importantes dentro de lo que implica la dinámica al interior de la escuela. ¿Qué pasa? Que de pronto, cuando hablamos de género, nos damos con la idea que solamente abarca a las mujeres, y sin embargo, no es así. Tiene que ver con relaciones primarias de poder. Les recomiendo el texto de John Scott, Género e Historia, y es un historiador estadounidense de la Academia Norteamericana, y desarrolla precisamente que género son las relaciones primarias de poder, es decir, cómo nos relacionamos entre las personas a partir de escenarios específicos y de características específicas que vamos a ver a continuación. Se establece que no solamente se trata de mujeres, sino que también involucra masculinidades y por supuesto a la población LGBTIQ+. Ahora, referente a nuestra charla y lo que implica, voy a poner de este lado la silla para tener aquí con el señalamiento. Me pueden colocar por favor la presentación, la siguiente diapositiva. Vamos a ver de qué va. Seguramente cuando hablamos de diversidad sexual y de género, el primer referente que tenemos es la población lésbica y la población homosexual, pero resulta que no nos quedemos solamente ahí. Hay una gama amplia de la diversidad sexual y de género, y desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y desde la experiencia como docente vamos a tener esta plática reflexiva en torno a estos conceptos muy importantes. Ustedes están viendo en pantalla de qué va la diversidad sexual y de género. Son todas las posibilidades que tenemos como personas de asumir, expresar y vivir nuestra sexualidad. Compañeras y compañeros docentes, la sexualidad no tiene que ver solamente con el acto coital, tiene que ver con actitudes, valores y comportamientos en esas relaciones de poder que todas, todos y todes tenemos. Cómo nos gusta vestir, cómo nos gusta desarrollarnos en la sociedad, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro posicionamiento político, porque de verdad que la política no tiene que ver solamente con partidos políticos, tiene que ver con un posicionamiento en la sociedad. Los colores que utilizo al vestir es política. Si traigo el cabello largo o corto o no, es política. El color que utilizo, reitero los colores, es política.
Y no me van a dejar mentir, si un hombre utiliza al vestir el color rosa, enseguida hay una reacción. Si una mujer utiliza el cabello corto, también, o tiene una expresión de género masculina, también es una reacción. Pensemos en escenarios escolarizados, a lo mejor van a decir, no, ya estamos en otros tiempos, eso era antes. ¿Qué pasa en la escuela? Con los niños, con las infancias, hablando concretamente de niños que quieren ocupar o traer el cabello largo. ¿Qué pasa con las niñas que no quieren usar falda, quieren usar el pantalón en el uniforme, por ejemplo? Eso es política. Y eso es lo que nos dice John Scott, y aquí estamos viendo ahora desde la diversidad sexual todas estas posibilidades. Avanzamos, la sexualidad es el aspecto central de toda persona. Las mujeres, por favor. Y a lo largo de nuestra vida abarca el sexo, que vamos, como lo ven ahí, en la galletita de jengibre. Esta es una infografía que estoy utilizando del Instituto de las Mujeres y el Consejo Nacional para la Discriminación, que les invito a que revisen, a que sigan, si les interesan estos temas o no. Es muy importante estar informadas e informados en ese tenor. Y por supuesto nos habla de las características sexuales o características biológicas, que hacen alusión precisamente a lo que vamos a entender como el sexo. Las identidades y los papeles de género, y por supuesto que está ahí presente el erotismo, el placer, por supuesto la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Sí, eso es parte de la sexualidad, pero reitero, tiene que ver con ese posicionamiento político, esas relaciones primarias de poder, en cómo nos relacionamos todas y todos, y no nada más pensemos en nuestros pares, en la familia, sino que llevémoslo a escenarios escolarizados, en nuestra aula en un primer momento. Y bueno, de acuerdo a lo que nos dice esta infografía, vamos a examinar 4 aspectos fundamentales de género, que nos va a hablar de diversidad sexual posteriormente. Para quienes están teniendo un primer acercamiento al género, existen 4 elementos fundamentales. Cuando vamos a hablar de violencia de género y cuando vamos a hablar de equidad e igualdad de género, deben de tener o deben estar presentes estos 4 elementos muy importantes. En primer lugar, la identidad de género. Lo ven en color naranja y hace alusión al cerebrito ahí de la galletita. La identidad de género es ese posicionamiento que tenemos de nosotros, nosotras y nosotres. ¿Quiénes somos? Soy una mujer, me asumo como mujer. Soy un hombre, me asumo como un hombre. Soy una mujer trans, me asumo como mujer trans. O soy un hombre trans, me asumo como un hombre trans. Es ese posicionamiento ante la sociedad. Y hay uno más, las personas no binarias son o pertenecen a esta identidad de género. Entonces, la identidad de género, al entenderla como esa vivencia interna, esa vivencia personal, las podemos identificar en personas cisgénero, personas transgénero y personas no binarias. Y ojo, no es una etapa, no es una moda y no es una enfermedad. Compañeras y compañeros docentes, tenemos una base normativa, jurídica, bien respaldada, que nos invita a tener esas herramientas al alcance para dar un trato digno a nuestras y nuestros estudiantes, para tener un trato digno entre colegas y, por supuesto, empezar a avanzar en esta dinámica cultural que apunta hacia la equidad de género, la igualdad de género y, por supuesto, espacios de convivencia libres de violencia. ¿Está clara esta parte de la identidad de género para quienes están aquí en la sala y quienes no? Ahí en redes se pueden dejar el comentario. Vámonos con la segunda o el segundo aspecto, que tiene que ver con la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Erróneamente denominada preferencia sexual. ¿Por qué debemos decir orientación sexual en lugar de preferencia? Porque bueno, la preferencia está a nuestra elección. Exacto. Yo elijo si utilizo el color negro el día de hoy para dar una conferencia, si prefiero a lo mejor estar de pie, caminando, o estar sentada. Es una elección.
La orientación sexual no se elige, no se prefiere. Con la orientación sexual nacemos todas, todos y todes. Para que no se piense que es una faceta también, o que está en una etapa, híjole, de saber si no está enfermo o enferma en la infancia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es así, es algo que tiene que ver con la sexualidad y es de nacimiento, no elegimos. Quienes somos personas de la diversidad sexual, nacemos así. Quienes no son personas de la diversidad sexual, las personas heterosexuales, son así. ¿Qué pasa? Que por mucho tiempo en la historia, pues no hubo historia de la diversidad sexual en los libros de texto, y que aprendimos a que solamente había dos: hombre, mujer y heterosexualidad. Cuando se salía del esquema binario, ahí viene el problema, que es lo que tenemos hoy, pleno siglo XXI: discriminación, exclusión y lamentablemente violencia en centros escolares por cuestiones de género. Pero también de diversidad sexual y de género. Y bueno, avanzamos en el tercer aspecto. Ya vamos con identidad de género, ya vimos orientación sexual, porque es importante llamarla como orientación. Vámonos al tercer aspecto, que tiene que ver con la expresión de género. La expresión de género tiene que ver con esa forma en cómo nos mostramos al mundo, con nuestra personalidad. Si tenemos formas de hablar, si tenemos manierismos, modos de vestir, comportamiento social, incluso modificaciones corporales. Y cuando hablamos de modificaciones corporales, estamos haciendo alusión, no es una regla, porque cada quien vive su expresión de género como le plazca, debería de ser así. Hablamos concretamente de las personas trans. Una persona trans hace modificaciones a su expresión de género para vivir su identidad de género. En el caso de las mujeres trans, por ejemplo, adaptan una expresión de género femenina, en algunos casos, y en el caso de los hombres trans, una expresión de género masculina. Igual pasa para las personas que no somos trans. A lo mejor yo como mujer me gusta más una expresión de género más masculina, y a lo mejor algún compañero varón que no es trans prefiere una expresión de género más femenina. ¿Sí vamos yendo hasta ahí? Y existe también la expresión de género andrógina. De pronto no sabemos, a ver, es que no sé si es hombre o si es mujer, es que se viste, es que... Bueno, lo primero no tendríamos que preguntarnos eso. Pero siempre estamos como queriendo encasillar en este esquema rosa-azul a las personas para que yo esté tranquilo o tranquila y no afecte mi esquema de cómo fui formado o formada. Aquí la invitación es: estemos abiertos y abiertas a la información. Como sociedad avanzamos, los derechos humanos son progresivos, responden a la circunstancia histórica de la sociedad, a las necesidades que hoy día, siglo XXI, la sociedad tiene. Y luego, ya hablamos de identidad de género, ya hablamos de orientación sexual, ya vimos lo que rodea la galletita de jengibre, que es la expresión de género. Vamos con las características sexuales. En la década de los 70, una feminista radical llamada Gayle Rubin aporta un concepto fabuloso para los estudios de género y para todo lo que de ahí se derive. Hace alusión al sistema sexo-género y dice: no es radical y no es tajante hablar de solamente la hembra humana, la mujer, y vincularla con el color rosa, y el macho humano, hablando del hombre, vinculándolo con el color azul. No es así. Es decir, el hecho de que una persona tenga vagina, se le adjudique el género de mujer y luego se le vincule con todas sus prácticas sociales, y estamos hablando de la convivencia interpersonal, no quiere decir que es una mujer todo el tiempo, o es así de tajante que ya nació mujer y va a ser así y no hay más. Igual pasa con los hombres. ¿Qué sucede? Que existe también esta construcción cultural de la identidad. Las personas, aunque se les adjudica o se nos adjudicó un sexo,
en función de que un género, en función de nuestras características biológicas, podemos decidir nuestra identidad de género. ¿Y qué pasa? Que no todas las características biológicas responden a lo ser macho o a ser hembra, sino que también tienen estas vertientes inter. Yo no sé si ustedes sabían o saben, pero existen las personas intersexuales, y por eso Gayle Rubin, con esa aportación de visibilizar el sistema binario y decir no es permanente y no es fijo y no es estático, existen otras características biológicas que hay que considerar y que se socializan. Hablamos de posicionamiento político en sociedad, es o son las personas intersexuales. Son aquellas personas que en su cuerpo tienen tanto características biológicas asignado a lo masculino como características biológicas asignado a lo masculino. Esta mixtura. ¿Y qué pasa? Anteriormente les conocíamos como personas hermafroditas. Siempre han existido. Eso de que ay, es una moda y no sé por qué se identifica como persona no binaria, seguramente es una faceta que no le ponen atención en su casa, porque esto que les estoy diciendo son expresiones que hemos escuchado de docentes y de autoridades administrativas en instituciones educativas. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay esta claridad, no hay este acercamiento al conocimiento, pero sobre todo no hay empatía, ni solidaridad para el estudiantado y para las personas con quienes convivimos y nos relacionamos todos los días dentro de la escuela. Y entonces tenemos a las personas intersexuales que pueden ser mujer intersexual, hombre intersexual y persona binaria intersexual. Y no nos tendría que importar si son o no son intersexuales, pero tengo que visibilizar para comprender que existe variedad, que existe diversidad y que no es, como nos lo plantearon en el inicio de los tiempos, en el origen del hombre, de que solamente había hombre y mujer, que solamente son válidos el rosa y el azul, hay más colores. Y en función de ello, ya explicamos las 4 características básicas del género. Cuando nos encontramos en escenarios de violencia de género es por la identidad de género. Si se trata de una infancia, una adolescencia o una juventud trans, si se trata de una infancia, una adolescencia o una juventud no binaria, o por ser mujeres. Si se trata de, en función de la expresión de género, ya es la que vimos también de la expresión de género, si se viste o no de acuerdo con su género, si está de acuerdo o no a los parámetros sociales y las exigencias sociales de cómo debe de vestirse una mujer y cómo debe de vestirse un hombre y cómo debe de seguir su vida. Entonces va en función de ello. Cuando nosotras y nosotros como docentes limitamos el libre desarrollo de la personalidad del estudiantado, estamos emitiendo juicios de valor y estamos discriminando. Y eso es muy peligroso porque en la actualidad vamos a avanzar precisamente en las bases normativas y ya puede ser un proceso de discriminación. Si tú estás siendo objeto de violencia de género por identidad y por expresión de género, puedes acudir a hacer una denuncia correspondiente en centros escolares. Vámonos a la tercera, que habla precisamente de la orientación sexual. Si te discriminan, violentan y excluyen por ser gay, lesbiana, bisexual, pansexual, también es violencia de género. Si aplican un lenguaje sexista, si te discriminan, violentan o excluyen por ser hombre o por ser mujer, también es violencia de género. Y ahí están los elementos de cuando hablamos sobre perspectiva de género, todo lo que involucra en esquemas de violencia, de desigualdad, etc. Por eso es importante traer esta información desde derechos humanos, porque estamos hablando de una cosa muy importante, un proceso muy importante, que es la dignidad humana. ¿Y qué creen? La dignidad humana está con nosotras, nosotros y nosotras desde que nacemos. Eso tendría que pasar. No deberíamos tener tratos diferenciados y mucho menos violencia. Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva, ya que quedó clarita toda esta parte de los conceptos, espero. Si no, ahorita platicamos. Vámonos ahora sí a estas letras. Para quienes nos siguen de otros países, igual hacemos un equivalente, seguramente también ha llegado allá, en ese espacio donde estás,
todo lo que tiene que ver con documentación jurídica internacional y por supuesto se está incidiendo en y con perspectiva de género. Déjanos saber tus comentarios, por cierto, cómo estás viviendo este proceso de diversidad sexual en el espacio en el que estás en otros países. Y bueno, también hablamos de que involucra esta población. No es comunidad. Aquí somos comunidad docente, somos una comunidad virtual en las redes, somos comunidad. Pero resulta que cuando hablamos de LGBTIQA+, es población. En 2021, en DICER, una encuesta que lanza INEGI, y se da la tarea con todos los sesgos posibles, porque pensemos que no todos y todas tenemos los privilegios para acceder a internet, darle clic y decir, me identifico como persona trans, o me identifico como persona no binaria, o me identifico con una persona lesbiana, o con etcétera. No tenemos esos privilegios, no todas las personas, pero con esos sesgos, INEGI resulta que con esta encuesta lanza los resultados. Y para 2021, que salen precisamente, no, para 2022 que salen los resultados, el Estado de México, que es acá donde estamos llevando la sede de este congreso, es la entidad federativa con más población LGBT a nivel república, a nivel México. Les invito a que revisen, está en internet esa encuesta. Quiere decir que por cada 20 personas en esta sala hay una que pertenecemos a la diversidad sexual. Por cada 20 estudiantes que estén en tu aula, si eres del Estado de México, hay una que pertenece a la diversidad sexual. Y es importante darles un trato digno, por humanidad, pero también porque lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda su documentación oficial a través o vertida en ¿dónde? En las constituciones. ¿Tienes más referencias para el Estado de México? La Constitución. Y para las demás entidades federativas. Constitución número 1 de nuestra Carta Magna. Artículo número 1 de nuestra Carta Magna. Revísenme. Ahí tenemos. Y con ahora en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, incluso dice apreciación de la diversidad sexual y de género. Entonces, tenemos estos referentes. La letra L, población lésbica. La letra G, población gay u homosexual para escenarios hispanoparlantes. La letra B, para personas bisexuales. La letra T, para personas transgénero. Aquellas personas que no hacen una modificación a su expresión de género, sino que hacen su vivencia como personas trans. No intervienen en su cuerpo, son personas transgénero. Personas transexuales, que es la segunda T, ahí sí tenemos a personas trans que hacen una intervención en su cuerpo y hacen una transición sexual. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Las personas travestis, esto es muy cultural, de hecho, las personas travestis son aquellas que por momentos se travisten del género opuesto. Por momentos, ya sea por un fetiche sexual, ya sea por un show o un espectáculo, trabajo, o porque de pronto les interesa, les gusta, pero no viven todo el tiempo travestidas o travestidos. Ajá. Ahora, tenemos referentes culturales hablando de cultura. Fíjense, para quienes nos están siguiendo de otros países, en México existen diferentes entidades federativas donde conmemoran o celebran a quien se denomina el santo patrono o la deidad de su región. Esta figura emblemática, religiosa, espiritual de determinada región. Y para algunas zonas del Estado de México, haciendo un poco más el enfoque, existen los famosos carnavales o fiestas patronales, donde un grupo de hombres, la mayoría, el 90%, heterosexuales, cisgénero, se travisten de mujeres para hacer celebración de esa deidad o de esa representación religiosa. En algunos lugares les conocen como las locas, las maringuillas, las marías, las juanas, las chonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Las mojiganas dicen aquí en Sala, ¿no? Entonces, tenemos esos referentes de travestismo cultural vinculado con la religiosidad. Ah, pero ahí no está mal visto, porque es parte de la celebración dentro de lo que nos dice
esta parte de identidad regional. Pero bueno, ¿tiene que ver con travestismo? Sí. De hecho, aquí en esta sala, y quienes nos están viendo, quienes usamos, por ejemplo, si somos mujeres, cisgénero, etcétera, usamos pantalones, pues estamos travestidas, porque el pantalón fue una prenda que surgió para uso masculino. Si eres hombre, traes atavío de aretes, pulseras, collares, anillos, también estás travestido, porque son accesorios vinculados principalmente hacia las mujeres en este esquema de género. No vayan a empezar a decir, ay, pero antes las primeras civilizaciones, sí, es un hecho, también existió, pero estamos hablando en relaciones de género, para que quede un poco más clara esta información. Entonces, tenemos estas referencias. Ya les hablé de que va la I, son las personas intersexuales, y tenemos la Q, que engloba más aspectos de la diversidad sexual. Estamos ahí, por ejemplo, las personas pansexuales, que nos podemos relacionar física y emocionalmente con personas trans, personas no binarias, personas cisgénero y otros esquemas. Entonces, eso y de eso va la diversidad sexual y de género. Pensemos ahora en escenarios escolarizados. ¿Qué pasa con la población LGBTIQ? ¿Qué pasa con estudiantes LGBT? En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ya estamos trabajando en una guía de trato digno. Pronto tendrán noticias de esta guía, en donde viene explicadito también esta parte y podamos tener ese acceso a la información. Pero es muy importante que como docentes, principalmente hago alusión a la planta docente, que estemos actualizados y actualizadas en de qué va la diversidad sexual y de género, para poder dar un trato digno al estudiantado y a las personas en general, para que no reproduzcamos escenarios de violencia, de discriminación y de exclusión. Y si lo estamos haciendo desde la ignorancia, pues ya tenemos este referente de información. Si lo estamos haciendo por resistencia, vámonos al otro lado, incentivemos la cultura de la denuncia, porque ya es un delito y se tiene que sancionar. Bien, seguimos por favor en la siguiente diapositiva. Y por supuesto me pongo a la orden por lo que requieran asesoría para hacer la denuncia correspondiente, para dar vinculación, atención, con todo gusto aquí andamos. Vamos a ver, ¿dónde surge el estigma, el escarnio, la resistencia? Uy, pues desde hace mucho tiempo. Están viendo en pantalla y como soy historiadora voy a acudir a la historia para hacer un referente contextual de cuándo surge el estigma hacia la población LGBTIQ+, y por qué hoy en día les estudiantes sufren precisamente estos procesos de discriminación, de violencia y de exclusión, aunque también otras personas que están dentro de la institución ven un inicio de la escuela como institución. Tenemos el siglo IV después de Cristo, cuando se establece el cristianismo y entonces se unifica la religiosidad. Y esta nueva religión, estamos hablando del contexto occidental, europeo, que llega y se establece como cristiano católico, y entonces dice que la homosexualidad es un pecado que debe ser eliminado, sancionado y erradicado. Y entonces Teodosio I crea las leyes contra las personas que practican la homosexualidad. No era el término en esa época, el término era sodomía, y así lo van a encontrar en los libros de historia cuando hablan en algunos términos estas prácticas entre comillas abominables que se tenía en la Grecia antigua y en la Roma, cuando hacían estas orgías, cuando se llevaba a cabo todas estas muestras de la sexualidad en esa época. Y por supuesto se refuerza con teólogos muy importantes que hasta la fecha incluso tienen un impacto muy importante en la religiosidad y también en escenarios educativos, por cierto, como San Agustín, donde dice la sodomía es pecado y mayor crimen contra la humanidad. No solamente lo que dice la Biblia, el libro sagrado, sino también lo que dicen teólogos representantes de la Iglesia Católica que pasan como referentes importantes para la configuración de la educación. Porque por mucho tiempo, ustedes lo saben, la educación fue religiosa. Para México se vuelve laica ¿hasta cuándo se volvió laica? Hasta las leyes de reforma con Benito Juárez. Y eso, en teoría.
porque si no, no estaríamos hablando de estos procesos de violencia muy vinculados con estos escenarios, ¿vale? Tenemos también, se configura el pensamiento homofóbico, lo que hoy entendemos como pensamiento homofóbico, y empiezan las persecuciones. La Santa Inquisición no solamente persiguió a las mujeres por brujas, que pues curiosamente eran mujeres jóvenes y bellas, también persiguió a los sodomitas, aquellos hombres que eran sospechosos de mantener relaciones entre ellos, ¿no? Y que tenían prácticas inmorales, y entonces se les estigmatiza hasta nuestros días, porque eso no es moral, porque que una pareja homosexual se tome de la mano o se bese en la vía pública es un pecado, no está bien, y entonces empieza la sanción, por mencionar un ejemplo. Seguimos, por favor. Aquí está el origen del estigma. En la siguiente diapositiva tenemos también que hay un avance, ¿no? De pronto, en este tenor, antes de ir un poco más avanzado el siglo, retomo un poco lo de la Iglesia cristiano-católica y la Santa Inquisición. Ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Las monarquías se vuelven más autoritarias, la sociedad se vuelve más teocéntrica en función de la religión dominante, y también hay más intolerancia hacia la homosexualidad. Ser homosexual es un crimen, y entonces de lo religioso, de una práctica incluso que se sanciona desde la sociedad, no como tal desde la base normativa, se empieza a configurar en escenarios legales, porque también, recuerden, y esto lo podemos ver con la historia de México, la Iglesia y el Estado son uno mismo hasta antes precisamente de la separación, cuando se dan los procesos de independencia, de las leyes de reforma, bla, bla, bla. Quienes toman las decisiones también son desde una visión religiosa. Y entonces también tenemos más intolerancia hacia la homosexualidad, es un crimen. Tenemos los referentes de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que dice: la sexualidad es para la reproducción, la sodomía es contra natura, va en contra de Dios. Y esto se está reproduciendo en el hogar, en la casa. Esto se está aprendiendo en las misas, en los rosarios, en los catecismos, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que denominamos como docentes educación no formal. Ahorita vamos a ver qué pasa con la educación formal. Y bueno, ahí están las imágenes, gente aserrada, o sea, cercenada por la mitad, ¿no? Hasta porque, aparte, les cuento un poco de los dominicos, voy a hablar un poco de historia, rápidamente. Los dominicos fue la orden encargada de salvaguardar la fe cristiano-católica y se les denominaba los perros de Dios. Y lo que se procuraba era que la persona sufriera al máximo, que no muriera luego, para expiar sus pecados. Tenemos personas procesadas por sodomía, por brujería, principalmente las mujeres, hasta 6 meses en calabozos, padeciendo algún tipo de tortura. Para que se den una idea de qué va. Pero no solamente es eso. Yo cito aquí a Pierre Bourdieu y nos habla de un concepto maravilloso que es la violencia simbólica. Eso que vemos ahí fue directa, fue vista por mucha gente, se pronuncian los libros de historia y se dice en aquella época, pero esas prácticas culturales pasan el tiempo, pasan los siglos, y hoy a lo mejor no vamos a cercenar por la mitad a una persona, y lamentablemente en algunos casos sí, hablamos de crímenes de odio, por ser homosexual, pero mis palabras también están generando un daño a su integridad. Tenemos personas que fueron quemadas vivas, seguimos por favor, y una serie de mutilaciones emitidas por la Santa Inquisición. Tenemos más referentes históricos, estamos revisando el origen del estigma, la Ilustración y la Revolución Francesa. Vamos a dejar esas prácticas supersticiosas de la religión, vamos a dejar de pensar que todo lo que nos pasa es por algo que hicimos mal y que Dios nos está castigando, que nos mandó aquí a los sodomitas y que nos mandó a las brujas. Pensemos en algo más científico, más racional. Llega la era de la revolución industrial, llega la era del liberalismo, las constituciones, o sea, ya no vamos a estar bajo una monarquía, ahora vamos a tener una constitución, una base de derechos humanos, por cierto, que no surge precisamente con la Revolución Francesa, 1789. Y entonces, ¿de qué va? Pues nos hablan de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, pero ya vimos, los feminismos nos dejan claro que no fue para las mujeres,
Pero ¿qué pasa para la población LGBT o lo que conocemos como población LGBT? Pues que de pronto deja de ser un pecado y se convierte en una enfermedad. Con los avances de la medicina, la ciencia, la tecnología, surgen estos intelectuales, médicos, filósofos que dicen, no es una cuestión de pecado, hay que usar la racionalidad, la ciencia que está a nuestro alcance, la ilustración, son personas enfermas y por lo tanto deben de ser curadas. Y el estigma sigue. Y no piensen que el estigma religioso o desde esta postura religiosa del pecado se quedó atrás, va de la mano con este estigma de enfermedad. Y entonces tenemos ahí en pantalla las prácticas que hacían, ocupaban a las personas que hoy identificamos como LGBT, como literal conejillos de experimentación, ¿sí? O para experimentar. La ciencia y la medicina decían la homosexualidad deja de ser un pecado y se convierte en una enfermedad. Tenemos los tratados de medicina, terapias de lo que hoy conocemos como terapias de conversión. Hoy en día, en el Estado de México, ya no se cuenta con terapias de conversión, es un delito y si tú estás siendo víctima de estas famosas terapias de conversión, acércate a hacer la denuncia correspondiente, porque es un delito. Gracias al activismo, debo decirlo aquí, de la asociación Fuera del Closet, que ha hecho incidencia y que ha logrado que se tipificara la conversión, estas terapias de conversión, para que sean ahora un delito. Así que compañera y compañero docente, si piensas que es una enfermedad que tiene que ser curada, lo que observas en tu estudiantado, ten mucho cuidado, porque no va por ahí. Y entonces se justificó con la palabra terapia, porque de pronto cuando dices tienes que ir a terapia, pues es algo muy serio, ¿sí? Es una palabra fuerte, las palabras tienen mucho poder. Y entonces lo empezamos a romantizar, lo empezamos a tener en cuenta, pero no, tiene que ver con esto. Había terapias de electroshock, lobotomía, que es lo que están viendo, cómo incorporaban como clavo al ojo de la persona, llegar al cerebro para curar, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ablación. Muy similar a lo que practican en el continente africano con la mutilación genital, ¿no? Para las mujeres. Seguimos, por favor. ¿Por qué hay que curarlas? Porque están enfermas. Y entonces, para ese momento histórico de todas estas prácticas terapéuticas, pues empiezan a reaccionar las primeras personas que se identifican como LGBT y dicen, esto no está bien, tenemos que hacer algo. Y empiezan a visibilizar el problema, porque se pensó por mucho tiempo pues que estaba bien que se les aplicara electroshock, que era una enfermedad que se tenía que curar, incluso que es un pecado. O sea, pasa inadvertida esa situación. Y entonces, aquí tenemos en pantalla uno de los primeros, uno de los pioneros en Alemania, que empieza a organizar un grupo y empiezan a manifestarse como movimiento homosexual. Ok, seguimos por favor. Y vamos avanzando en el tiempo para que ustedes se den una idea de por qué es importante conocer la historia de la población LGBT y puedan comprender mejor a sus estudiantes y también a sus compañeras y compañeros y a toda persona que pertenezca a la diversidad sexual y de género. Nueva York, 1969, están viendo en pantalla a Marsha P. Johnson en la imagen a color, una mujer trans, una mujer negra, una mujer con VIH, una mujer trabajadora sexual, diferentes intersecciones en una sola persona, es decir, que ella sufrió diferentes violencias por cada una de estas líneas que les acabo de mencionar. Y dice basta, estamos en la década de finales de los 60 y todos los 70, cuando la población LGBT se empieza a organizar en un movimiento y empieza a visibilizar todos estos ejercicios de discriminación, exclusión y violencia que están sufriendo. Y Marsha P. Johnson junto con Silvia Rivera, que ven en la parte de abajo, empiezan a hacer esta manifestación. Y hoy, cada junio, tenemos precisamente esa conmemoración, festividad, gracias a este movimiento que se da en Estados Unidos. 1969, 28 de junio, Stonewall, donde se da esta redada, porque se están divirtiendo, porque hay una fiesta. Imagínense quienes están en una fiesta, de pronto llegan policías a
darles el lugar porque no está bien lo que están haciendo y sus argumentos son por ser homosexuales o por ser lesbianas. Claro, porque no hay conciencia en la mayoría de los casos quiénes son las personas trans. Aún en un ejercicio de evaluación o de, mejor dicho, como de autoevaluación, ¿cuál es mi percepción sobre las personas trans? La mayoría piensa que son hombres vestidos de mujer o mujeres vestidas de hombre, porque no hay esta claridad de que se trata de una identidad de género, no de una moda o de alguien que se está travestiendo. No va por ahí. Y entonces se inicia una renovada lucha por la libertad. Seguimos, por favor. Aquí ya estamos hablando de la población organizada para visibilizar sus derechos. Es el siguiente año, en el 70, ahí viene la imagen, cuando está la manifestación del orgullo LGBT. Es el auge de las asociaciones en defensa. Y vean, ¿qué siglo era el que citamos anteriormente? Donde se inició todo, con Teodosio. Era el siglo IV. Y vean hasta cuándo, 1990, gracias a los movimientos LGBT y el activismo, es cuando la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades. 1990. El 27 de mayo. ¿Alguien de aquí es de la generación del 90? ¿De 1990? La compañera. Hagan un ejercicio de línea del tiempo con sus estudiantes. Y luego, elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades, pero vean nada más. O sea, ayer, en el 2018, por eso hay tanta resistencia, compañeras y compañeros docentes, porque el estigma viene de siglos, no de años. Y entonces es hasta el 2018 cuando se elimina la transexualidad de la lista de enfermedades. Y no fue por buena voluntad, y no fue por una conciencia, porque ahorita lo que estamos teniendo, y es el objetivo de esta charla, espero que así sea, es generar un poco de conciencia, porque si lo dejamos a la voluntad, no avanzamos. Y si no avanzamos por voluntad, pues está la base normativa, porque con la base normativa, ahí sí tenemos herramientas para avanzar. Seguimos, por favor. Tenemos entonces en la siguiente diapositiva, ¿verdad? ¿Qué pasa en la circunstancia mexicana? A propósito de pues, el contexto mexicano, ya abordé un poco el contexto internacional. Aquí tenemos los primeros movimientos con Nancy Cárdenas, una mujer abiertamente lesbiana, está en una entrevista con Jacobo Zabludovsky y dice: soy lesbiana. Y para esa época causa revuelo. Y entonces, junto con Monsiváis, para quienes son admiradoras y admiradores de Monsiváis, empiezan juntos, ella y él, el movimiento por la diversidad sexual en México, en la circunstancia mexicana. Y entonces, hablando de derechos humanos, de la población, ya vimos que no se dice comunidad, sino población LGBT, pues tenemos lo siguiente: base de derechos humanos número 1. El libre desarrollo de la personalidad. Docente, colega, debemos tener claridad de que el estudiantado tiene su derecho humano como tú al libre desarrollo de la personalidad, que implica que su identidad de género, su orientación sexual, su expresión de género y sus características sexuales. Base de los derechos humanos. Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva. La población LGBT+, la vamos a comprender de acuerdo a la base normativa. Están viendo los principios de Yogyakarta. De aquí surgen todos los protocolos, toda la transversalización de perspectiva de género e institucionalización de la perspectiva de género con enfoque de diversidad sexual y de género y no discriminación, Tratados de Yogyakarta 2007. Personas cuyas orientaciones sexuales, ya saben ustedes de qué van las orientaciones sexuales. Identidades de género, ya saben de qué va la identidad de género. Son divergentes a las estipuladas socialmente, por lo que esta definición abarca a toda persona única en sí misma, que exprese su identidad, su orientación sexual y de género de manera única, sin responder a las estipulaciones morales, cuya personalidad constituye uno de los aspectos
de lo que tenemos todas las personas o deberíamos tener todas las personas. Autodeterminación, dignidad y libertad. Seguimos por favor en la siguiente diapositiva. Esta es la base de derechos humanos. Están viendo en pantalla, bueno, anteriormente vieron a una compañera trans de una selva de Costa Rica, para que también no pensemos que las personas trans están en un contexto único y no hay otras intersecciones. Tenemos la población LGBT en pueblos originarios e indígenas, tenemos población LGBT con discapacidad, tenemos población LGBT personas adultas mayores, tenemos población LGBT niñas, niños y adolescentes, y entonces también se configuran los grupos en situación de vulnerabilidad. Para que lo veamos. Y están viendo en pantalla a una mujer trans adulta mayor que su lucha se ha enfocado precisamente en brindar asilo a personas LGBT adultas mayores con una casa de día. Y ella refiere, porque la invitamos recientemente en una conferencia, y nos decía, es que estoy sorprendida porque quienes acuden principalmente a la casa de día son personas heterosexuales cisgénero y se les trata con dignidad. Entonces, ese es el referente que tenemos. Samantha Aurelia Vicenta Flores García, la pueden seguir en redes también. Ella es ahí un referente de la lucha de la diversidad sexual y de género en nuestros días. Seguimos por favor en la siguiente diapositiva. Y luego, si esta explicación no les convence y no les sensibiliza, yo no le vengo a contar aquí nada más porque se me ocurrió. Vámonos a la base académica, colegas. A la base académica, a la investigación, a lo que está en materia de información. Les presento a Gabriela Cano, historiadora, que hace referencia precisamente a género en la historia moderna y contemporánea. Si han escuchado de Amelio Robles, ella lo descubre en una base de archivo. Amelio Robles está identificado como el primer coronel transgénero de la Revolución Mexicana y lo pueden buscar en internet para tener referentes históricos de la población LGBT en la historia, porque los libros de texto, bueno, estos ya, pero los anteriores no mencionaban a la población LGBT y formas, ni su historia. Y si lo hacían eran casos muy esporádicos. Gabriela Cano, historiadora. Gloria Careaga Pérez, que también hace sus estudios precisamente en materia de diversidad sexual. Ella es antropóloga, pero también es activista, es psicóloga, y desde su vivencia, así como las feministas empezamos a escribir desde nuestra vivencia, desde su vivencia empieza a plantear un marco académico, de información, de investigación para defender los derechos humanos de la población LGBT. El feminismo incluye a las mujeres trans, por supuesto que sí, porque las mujeres trans también son mujeres. Seguimos, por favor. Tenemos más referentes. Polvi Preciado nos hace alusión a sus estudios de el manifiesto contrasexual. Y entonces nos plantea la necesidad de acercarnos a estos referentes académicos para tener la información. Es doctor, escritor y filósofo por la Universidad de Nueva York, y sus líneas de investigación es la filosofía del cuerpo y la teoría transfeminista. Un hombre trans, el doctor Polvi Preciado. Sus obras, por supuesto, la emérita y reconocida Judith Butler por la Universidad Nacional Autónoma de México, filósofa, activista feminista, que hace su estudio sobre género. Toda su obra, la que guste, para comprender de qué va. Y no solo la diversidad sexual, también planteamientos muy enfocados, muy específicos hacia las mujeres. Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva. Por supuesto. Y quienes lo han leído saben de qué estoy hablando. Todas sus obras, la que gusten. Michel Foucault. Y él hace una referencia a los abominables, esos que nadie quiere y soporta y tolera en la sociedad. Vigilar y castigar, el origen de la prisión. Por cierto, que hace una analogía con la escuela, para que se den una idea. Y él dice, hay que ser un héroe para enfrentarse a la moralidad de la época, porque todo lo que implica, por supuesto, es una gran resistencia. Filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo, y abiertamente homosexual. Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva.
Estas que ven ahí en pantalla son todas las bases normativas y jurídicas que les respaldan para dar respuesta a aquellos discursos de odio que dicen que la vivencia LGBT es una moda, no existe, es una etapa, o que solamente es pensamiento de las personas progresistas, o los progres como dicen. Aquí está. Esto es a nivel internacional y no voy a leer todo porque aquí necesitaría lanzarme otro rato y ya casi que tengo que acabar. Seguimos, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos el marco normativo nacional para la circunstancia mexicana, y aquí, en pequeñito, las últimas 4 líneas, el marco normativo estatal, que por supuesto tiene su base de los 2 anteriores. Voy a dejar la presentación, ya cuentan con mi presentación para que tengan a la mano esta información. Igual me pongo a la orden para lo que requieran. Y están viendo en pantalla a compañeras, amigas, activistas, transfeministas del Estado de México que siguen en la lucha por visibilizar lo que les está pasando a las mujeres trans. Y sí hablamos ya de mujeres adultas, pero pensemos en las niñas trans que están en nuestras aulas, cómo son tratadas. Eso también es muy importante, a las infancias trans y no binarias. Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva. Y bueno, todo se resume en esto, en la dignidad humana, porque el máximo objetivo al venirles a hablar aquí de derechos humanos, pero principalmente escuela, diversidad sexual y de género y cultura, es que apuntemos a la dignidad humana, valor supremo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de ser. Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva. Con esto daría por concluida mi participación. Agradezco bastante su atención aquí en sala y que nos están siguiendo vía redes sociales. Muchas gracias. Creo que no me escuchan. Y por ahí leí un comentario en las redes sociales donde también nos avisaban que estaba muy bajito el audio. Bueno, pues gracias por el aplauso y el reconocimiento para la excelente información, motivación y demanda, ¿no?, de este juicio crítico que necesitamos realizar de manera personal, pero también de manera social, ¿no?, realizando nuestra práctica docente. Creo que es súper interesante y necesario iniciar el diálogo, darle continuidad a estas cosas que nos están atravesando, porque como bien lo señala la doctora Belén, no es una cuestión sencilla, son ideas, son sentimientos que están anclados a nuestra mente desde hace muchos años. Por ahí leía también un comentario en las redes sociales y se preguntaban si esto también es una muestra de la colonialidad de nuestras mentes. Bueno, pues son elementos ahí que se ponen en la mesa, ¿no?, para el diálogo y para la reflexión. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra al auditorio. ¿Quién quiere comentar algo, preguntar? ¿De qué manera nos interpela este asunto del que nos habla el día de hoy la doctora Belén? Me acerco por allá, Brenda. Bueno, no es nuevo, es un poco trillado, pero sigue siendo un problema. En las escuelas, nuestros directores están preocupados por el porque pues tenemos a nuestras niñas, ya no sé ni cómo decir, que a nuestras adolescentes que llegan con su cabello corto y piden pues que se les permita comprar un uniforme con pantalón y es todavía muy difícil para nuestros directores, y todavía no tengo yo un argumento
para decirles de qué manera, para ayudarles, ¿no? El legal, como ya nos lo dijiste, ahí está y nos queda muy claro. Sin embargo, no sabemos todavía cómo abordarlo con los papás. Ellos, sé que no hay que generalizar, pero la mayoría de nuestros papás dicen que si nosotros si nuestros directores permiten el uso del uniforme y del cabello y de todo esto, estas manifestaciones de las que nos hablaban de identidad, las fomentamos, ¿no? Y que si nuestros chicos están buscando o encontrando esa identidad en secundaria, que los estamos fomentando en lugar y los estamos confundiendo más. Entonces va como en ese sentido, ¿no? Creo que es muy necesario que sí nosotros como directivos, como maestros, todos, absolutamente todos en todas las funciones que tengamos en la escuela, tenemos que tener muy claro toda esta información que nos diste, pero va más allá de la información, sino de justamente esta cultura, este concepto, constructo que tenemos, y que si queremos formar niños, ¿cómo les armamos un argumento a los papás para decir no estamos inventando, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Brenda Correa. Gracias, maestra Brenda. Sí, de hecho, dentro de los contextos más resistentes a hablar de dignidad humana y los derechos humanos, sobre todo en este caso de niñas, niños, adolescentes, infancias, son precisamente papá, mamá, persona cuidadora, tutora. Y ahí lo que hemos estado impulsando bastante desde la comisión son estos procesos de capacitación. Y ahí sí tenemos que hacer un trabajo colaborativo con la institución, hacer este ejercicio que estamos teniendo aquí de diálogo, de charla, de acceso a la información. Yo le decía al doctor con el que platicaba hace un momento, hay dos factores muy importantes de la resistencia. Uno, la ignorancia. De pronto hemos sido formadas y formados con una estructura pareciera inamovible, y por supuesto que cuando avanzan los derechos humanos se visibiliza, y aquí respondo a si es una imposición, cuando se visibiliza lo que decía la doctora Belén sobre lo que leyó en un comentario, sobre visibilizar las necesidades de nuestro contexto, porque ya no es lo mismo ni hace 10 años, ni hace 15, ni hace 20, ya es diferente, es precisamente un reto. Y entonces tenemos que trabajar en conjunto entre padres, madres, personas tutoras con la institución para vencer la ignorancia. Cuando tenemos el acceso a la información con base en derechos humanos, y esta charla fue de 40, 50 minutos, tenemos seminarios, tenemos hasta de 8 horas, 20 horas, con base en las necesidades. Y hablando del Estado de México, por cierto, a quienes nos están viendo también en otros espacios, pues habrá un equivalente a lo mejor, ¿no?, desde un contexto internacional, pero concretamente acá sí es acercar la información. La información es un privilegio y la accesibilidad también. Entonces tenemos que gestionar como docentes, procurar esas líneas de comunicación y gestión, a lo mejor no directamente con padres, madres de familia, pero sí buscar esas herramientas para quienes realmente queremos empezar a impulsar una cultura de empatía, diálogo y de trato digno a las infancias. Ahora, la base normativa es muy clara. Ahí tenemos incluso protocolos de acción para este tipo de escenarios, contemplando que la región, las características del lugar, de las personas, de todo el esquema que se establece. Les platico un poco de la circunstancia con el Estado de México. Tenemos un departamento que atiende niñas, niños y adolescentes, y se va a capacitar a las escuelas, y también nosotros lo hemos hecho, salimos y está la invitación abierta, le decía el doctor, a las instituciones educativas con personal docente, personal administrativo y por supuesto padres, madres y personas tutoras. Existe la herramienta, se tiene que hacer la gestión, y si hay esa resistencia, buscar la vía para hacerlo. Pero obviamente eso implica más trabajo, implica conciencia de género, e implica precisamente esta iniciativa de seguir abonando a un trato digno a las personas. El segundo obstáculo que veo, y voy a cerrar, es el odio. Simplemente es la resistencia. Porque aunque tenga la información, sigo replicando discursos y creo escenarios fantásticos que no pasan. Por ejemplo, ¿qué va a pasar el día que los niños y las niñas se sientan perros y gatos? Los vamos a tratar como perros y gatos. ¿Qué pasa si de pronto llega a la escuela una niña trans y entonces empieza a abusar sexualmente? O sea, por favor, seamos claros y claras en esto. Es el odio.
y opera precisamente porque, aunque se tenga la información, la resistencia la tenemos desde la personalidad y desde esas formas en cómo fuimos consiguiendo y no estamos avanzando en esta progresividad de los derechos humanos. Quisiera hacer énfasis en 4 elementos que creo que distinguen lo que nos compartió el día de hoy la doctora Belén. Hay un primer nivel de información, ¿no? Nos regaló una información muy valiosa. Segundo, hizo énfasis en el marco legal. La información que nos compartió no está sujeta a nuestro juicio, a nuestra aprobación, si me parece bien o no. Tiene un estatuto legal que no podemos obviar. Tercero, nos desglosó de una manera bien interesante la condición histórica que nos permite comprender nuestras resistencias, nuestros odios, nuestros miedos. Pero el último elemento creo que es el más importante. Ella aludió a la dignidad humana, que es una cuestión central en el ejercicio educativo. Como docentes, creo que es lo que nos tenemos que llevar hoy como baluarte principal de esta charla, con la que estamos cerrando precisamente este congreso de diversidad en las escuelas. Reconocer, apreciar la diversidad en nuestras escuelas es un ejercicio de reconocimiento de la dignidad de todos los que estamos ahí. ¿No veo otra mano levantada? ¿Sí? Cristian, hasta atrás. Corre. Para las redes. Sí, se necesita. Vale, hasta aquí llegué. Por reconocer la presentación, la verdad es que si nos hace favor la doctora Belén de compartirnos la información, porque se me hace de muchísimo valor y me hace sentido en otro aspecto. A lo mejor es una historia que solo me ha tocado a mí, pero en las instituciones educativas donde he participado, a veces cuando se habla de CONAPRED, de derechos humanos, dicen, no, ellos ni les hables, porque ellos son los que me van a venir a cerrar la escuela, los que van a poner a los papás en mi contra y demás, ¿no? Entonces, yo más bien veo la necesidad de generar este diálogo institucional, porque a lo mejor quienes venimos trabajando temas como estos tenemos cierto bagaje, tenemos cierto conocimiento, pero hay profesores, directivos que no lo reconocen, que suponen que es capricho de una niña, de un niño, y que no le tienen que hacer caso, ¿no? Desconocen toda esa trayectoria, toda esa normatividad que yo encuentro fundamental, pues para el ejercicio que nosotros hacemos en la docencia, ¿no? Entonces, el que se generen estos espacios, estos intercambios, desde esta visión desde CONAPRED en la escuela, ¿sí? Porque a mí automáticamente mis directivos es que miren, los de CONAPRED nos mandan esto. No, ni los invites. Es como ponernos en contra de algo. Yo creo que tiene que generarse mejor un diálogo, un reconocimiento a estas condiciones, a nuestras propias condiciones, y en ese sentido pues el reconocimiento a la labor que realiza, y la otra pues son el favor si nos hace la doctora de compartir la información, y también a qué espacios nos podemos acercar para realizar justamente esa gestión institucional, para que puedan acudir a nuestras escuelas con todo este trabajo que vienen realizando. Igual me parece de un valor súper interesante las experiencias, todo esto que suponemos que a veces nada más es ponerse a pelear contra la escuela, pero tiene una razón de ser, que es esto que señala la doctora Belén, que es la dignidad, ¿no? Entonces igual si nos pudiese compartir a dónde nos acercamos y cuáles son los lugares a los que podemos solicitar el apoyo. Muchísimas gracias. Había otra, ¿no? Escuchamos las dos y cierras. Sí. Había una más, ¿no? Para ya que cierre breve. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo hizo Cristian, muchas gracias, doctora. A mí me gustaría subrayar solamente 2 cosas. La primera ya la comentó la doctora Belén. A mí me pasó dando una capacitación justamente de masculinidades todo el tema, y decía un profesor, es que nos van a juzgar con perspectiva de género y está mal porque viceversa no le van a juzgar así. Se trata de un marco legal. Y ahí está el marco legal, y tendemos a pensar como docentes, como personas
más allá de que como docentes, más aún como padres, como hermanos, amigos, compañeros o compañeras, etcétera, es que a mí no me gusta, es que yo no estoy de acuerdo. No, eso es marco legal, con todo respeto, no es de que te guste o no, se tiene que aplicar y respetar dentro del campo educativo, número uno. Y número dos, este caso, este tema me gustaría si pudieras tratar de ahondar, porque vamos a ese campo, al campo de la organicidad del lenguaje, en donde tenemos que ser, no solo visibilizar, ser inclusivos, porque justamente lo que no se nombra tiende a desaparecer justamente, y el caso que nos cuesta mucho trabajo nosotros, ¿no? ¿Qué puede pasar, ¿no? Estas instituciones como CODEM, como la CONAPRED, ¿a dónde vamos a ir? Porque justamente nosotros en el campo educativo pues tenemos que estar avante a ello, no sabemos si el día de mañana, sin darnos cuenta, por omisión o desconocimiento, estamos cometiendo hay una ilegalidad. El papel de los otros sectores, pregunto, doctora. Sí, me gusta mucho el tono y los docentes y qué hacemos con los otros sectores. ¿Dónde está? Porque aquí hablamos de eso y salimos y el estudiante, el docente, la docente o quien queramos del sector educativo, vemos donde venden el periódico y vemos el periódico El Gráfico, ¿no? Y el periódico El Metro. Y prendemos la televisión y ¿qué estamos viendo en la pelea de box? ¿Qué estamos viendo al respecto de este reconocimiento, esta diversidad de género, esta integración de género? De verdad integración, no un falso modismo como se ha venido haciendo en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos cuestionarlo en conjunto con las autoridades, cuestionar a los demás actores políticos, hasta incluso a los líderes de la familia, ¿no? Hasta ahí, gracias. Muchísimas gracias, tanto a Cristian como, me recuerda muy Fausto, como al maestro Fausto. Y para todas y todos aquellos docentes que nos están siguiendo en transmisión y que están en esta sala y que están haciendo la estrategia para un mejor trato digno a las infancias, adolescencias, juventudes LGBT, felicitaciones. Felicitaciones, estás haciendo una gran labor porque eres agente de cambio y transformación en este contexto lleno de violencia de género. Felicitaciones. Número 2, voy con lo que decía Cristian, sí se deja la presentación sin problema y referente a los servicios, en este caso para el Estado de México, a la orden en la Subdirección de Atención a la Discriminación. Voy a dejar mi contacto personal para que ustedes puedan solicitar capacitaciones, charlas de sensibilización, talleres, seminarios y también tener el vínculo con el departamento que atiende niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género, donde también abordamos temas vinculantes que tienen que ver con diversidad sexual y de género, aparte de toda el contenido temático de sensibilidad en materia de género, el enfoque de diversidad sexual y por supuesto con las demás intersecciones, ¿no? Yo les hablaba de discapacidad, de las diferentes intersecciones que pueden vivir las infancias, porque tenemos un referente amplio, está ahí, tenemos ahí en la comisión. Entonces, con todo gusto. Para lo que mencionaba el maestro Fausto, bien importante, no se los mencioné, el lenguaje, lo que no se nombra no existe, así como las feministas en su momento hicieron este aporte importante para que hoy todas estemos aquí sentadas tomando una charla, una capacitación o una conferencia y nos nombremos y estemos en el mapa, así igual la población, sobre todo la población trans y la población no binaria necesita y requiere y solicita su nombramiento para su existencia. Cuando ocupamos estos términos de todes, nosotres, que estamos haciendo alusión al lenguaje inclusivo, cuando se trata de personas trans, algunas, y personas no binarias. Es decir, le botelle media vacía de agua demuestra ignorancia u odio. El decir, pues ahora ya todo se deformó, ya estamos aquí en una sala, hombres, mujeres y todo eso, pero así de manera despectiva, también es una cuestión, un síntoma de que desconocemos de qué va. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo dentro del área de diversidad sexual y de género, aplica para personas no binarias y para personas trans, algunas. ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando la propia persona nos dice, mi pronombre es este y mi nombre es este. Así me llamo, así diga. Pero tu acta dice, para efectos de comunicación asertiva en el aula te nombro así, aunque
a lo mejor legalmente o jurídicamente vas a aparecer con este nombre, aquí te voy a dar un trato digno y te voy a incluir en mi aula. Muy importante. El lenguaje incluyente se aplica para nosotras, es un aporte del feminismo. Cuando hablamos en femenino, cuando nos visibilizamos nosotras, es lenguaje incluyente. Cuando hablamos de personas trans y no binarias, es lenguaje inclusivo. Y solamente en esos temas. Tenemos una participación más. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Referente al marco legal, mi duda es muy concreta y tiene que ver con el proceso de denuncia, ya que en el Estado de México, así como tú lo mencionaste, que es el lugar número 1 en personas de LGBTIQ+, también es el segundo lugar en discriminación por perspectiva de género o violencia de género. La comisión tiene o cuenta con un acompañamiento a las personas que denuncian, y si lo cuentan, ¿cómo es el proceso? Ya que en las denuncias que ha habido en los últimos 3 años de docentes y de alumnos, la solución que se les ha dado es un cambio de zona escolar o un cambio de actividades de labores docentes, pero no hay castigo o no hay un marco legal que los ampare posterior a sus centros de trabajo. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y creo que se liga con algo que se me había pasado a responder a nuestro Fausto, precisamente en este proceso de atención. Desde el área en la que estoy, puedo asegurarles que sí hay esta atención y esta vinculación con la autoridad competente. En la Comisión de Derechos Humanos existe el departamento, mejor dicho, unidad de atención y quejas. Se da la atención siempre y cuando sea de una o un servidor público hacia la persona. Tiene que estar ahí servicio público de inicio. Y empezamos, se empieza a dar el seguimiento cuando se trata de casos específicamente de género y de diversidad sexual. Por supuesto que también nos convocan a los departamentos para hacer de la mano de la denuncia, de todo ese procedimiento. Yo no soy la abogada y si podemos compartir teléfono al finalizar esta charla, con todo gusto les vinculo con la unidad sin problema, que les den más información normativa, jurídica y de proceso o procedimiento. Pero sí, ¿qué podemos hacer desde el área en la que estamos? Acudir en materia de dar un seguimiento a qué está pasando con esa institución, con el caso, para poder abonar en lo que decía sobre las capacitaciones, los talleres, los cursos y asesoría para la creación de protocolos. Porque eso también es muy importante. Aquellas instituciones que quieran crear sus protocolos, también damos esa asesoría de creación de protocolos. Por ejemplo, ahora con lo que estamos viendo de los baños inclusivos. Pero que no se conviertan en discriminatorios también, porque acuérdense que la historia nos enseñó que también hubo la segregación racial, que había lugares exclusivos para gente negra y lugares exclusivos para gente blanca, y vamos a retroceder. Hay que ver esas situaciones, y con todo gusto ahí también les podemos dar esa asesoría y esa vinculación. Y referente a las denuncias y a estos casos, exactamente, lamentablemente lo estamos viviendo, porque hay estas resistencias y porque hay este desconocimiento. La otra pregunta que no respondí, respondo ahora: ¿qué está pasando con los otros y otras actores sociales? Que decía el maestro Fausto. Ayer precisamente estuvimos capacitando a jueces y jueces del Poder Judicial con esta temática y con otras más vinculadas a otras aristas. Estamos capacitando a policías, a médicos y médicas, compañeras y compañeros docentes, todo el servicio público. Entonces, ahí vamos, paso a paso, pero vamos haciendo equipo. Así que, bueno, para quienes nos están viendo y escuchando desde otras latitudes, eso es lo que se está haciendo en el Estado de México en materia de derechos humanos, enfocado precisamente a diversidad sexual y de género. Doctora Belén, muchísimas gracias. Pareciera que no tenemos modo de agradecer, pero sí tenemos. Invitamos a nuestro director, pero primero que dar unas palmas para expresar nuestro reconocimiento, y en segundo lugar vamos a hacer entrega de una constancia y de un pequeño detalle, pero para eso le cedo el micrófono a nuestro director general. Doctora Benea, pues acabas de cerrar estos 2 días de trabajo de manera extraordinaria, precisamente con el objetivo que se pretende, no se pretendió, se pretende porque es un tema de presente y de futuro. Esta cultura del respeto a la ciencia, efectivamente, como dice, en la diversidad cultural. Yo les digo que la palabra universidad viene de eso, pues de esta diversidad.
Y el conocernos diferentes, el conocernos distintos es lo que nos permite precisamente hacerlo. Hace unos minutos les compartí a los compañeros, hablando de interculturalidad, pues que somos exactamente iguales porque pertenecemos a la misma especie, a la misma raza autodenominada humana, que desde el momento que nosotros nos aceptemos que somos diferentes porque tenemos un origen diferente, y desde un amor incondicional vamos a fomentar entre todos, desde ese amor incondicional, el respeto y la tolerancia. Sencillo no es, porque hay efectivamente una serie de estructuras ancestrales, estrictamente algunas moldeadas por generaciones y generaciones y generaciones, pero lo que nos toque hacer a cada uno de donde estemos, estoy seguro como lo hiciste brillantemente y como lo mismo hacen mis compañeras y compañeros aquí presentes y los 428 personas que han estado asistiendo, estaremos abonando para hacer este lugar un mejor país. Muchas gracias, doctora. De esta constancia a nombre del Instituto Superior de Ciencias de la Educación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Muchas gracias. Y te pido que nos acompañes aquí para hacer la clase. Perdóname, a nombre del cuerpo académico que generosamente te comparten estos dulces para que recuperes energía. Y te pido que nos acompañes para hacer la clausura. Y la vamos a hacer así, de pie. Porque la doctora Belimena no pasa de sus cosas. Abusados de porque están marcados. José Concepción nos acompaña por acá, por favor. Gracias. Maestra Paola Rizzi nos acompaña, por favor. Para que su parecía y la Es así como luego de 2 jornadas de trabajo y una infinidad de detalles que en breve nos contará un colega nuestro del cuerpo académico, hemos llegado a la conclusión de nuestro primer congreso internacional con estas temáticas tan relevantes como la diversidad e inclusión en espacios escolares. Permítanme presentar en esta ceremonia de clausura de nuestro Congreso Internacional Diversidad Cultural en las Instituciones Escolares a nuestro presidio. Se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Blanco Rodríguez, director general de nuestro instituto. Muy buenas tardes. Se encuentra con nosotros también el maestro José Luis Alberto Prete Velázquez, responsable de maestría de este lado. La doctora Belén Benjumea Baena, de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra entidad, que estará se encuentra también el doctor José Concepción Arzate Salvador, representante de la Red Universitaria Multidisciplinaria de Estudios sobre Descendencias Afro-Latinoamericanas, la red en la que nuestro cuerpo está inserto. Gracias. La maestra Paola Rossi González Piña, nuestra coordinadora de investigación del instituto. La doctora María Diosdado, responsable de la división de Nextlalpan y además miembro de nuestro cuerpo académico. Sin más, dejo en uso de la palabra y de la declaratoria de clausura a nuestro director general, el doctor Eduardo Blanco Rodríguez. Adelante, doctor. Estoy convencido que cuando las cosas se hacen como lo hicimos hoy, con sensibilidad, con profesionalismo y con esa buena armonía y sobre todo con un objetivo claro de contribuir a la humanidad, las cosas se dan por consecuencia de manera mágica. Más allá de ponerle calificativos así para conocerle a mi tocayo Eduardo Pérez, a todo el equipo, al cuerpo académico, a nuestras compañeras y compañeros que hoy asistieron, pudimos ver precisamente en esa diversidad de ese gran debate
Y el hecho de invitarnos a desestructurarnos desde lo que nos dijeron por usos y costumbres, ¿no? Porque así pertenecemos a una comunidad que por usos y costumbres así se rige, sin juzgar a nadie, lo digo con enorme respeto. Demos la oportunidad también de ver del otro lado y veamos a lo que somos, humanos, con esa empatía. Y como yo lo decía hace unos minutos cuando hablaba de interculturalidad, y dejemos de hacer un uso y costumbre, el así nos llevamos, ¿no? Así somos aquí, así siempre ha sido, haciendo mofa pues de nuestras propias genéticas. Y en la medida que nosotros aprendamos, insisto otra vez en esa palabra, de aceptarnos desde ese amor incondicional, vamos a lograr entre todos fomentar respeto y tolerancia. Estoy seguro, tocayo, que como yo me siento yo muy contento, muy orgulloso por haber logrado contribuir en el bienestar de la humanidad. Seguramente de aquí vamos a seguir haciendo más cosas con nosotros, compañeros de los otros cuerpos académicos. Estoy convencido que estos trabajos son para bien y que todo lo que aquí aprendimos nos hacen mejores seres humanos. Y antes de que declare, doctor, vamos a 2-3 conclusiones breves. Por eso me diste el uso de la palabra. ¿Verdad? Para clausurar o para cortar, ¿verdad? No, vamos a pedirle entonces antes a la compañera. Es el colega Prete que nos lo va. Adelante. Aquí nuestro maestro de ceremonias se puso nervioso. Adelante. Gracias. Quise ser inclusivo. Pues bien, ya de manera muy breve, pues como ya saben, hemos terminado la jornada del segundo día de nuestro Congreso Internacional, en la cual no hubiera sido posible sin el apoyo y la disposición de nuestro director general, el doctor Eduardo Blanco Rodríguez, así como de las coordinaciones académicas de investigación, de difusión y extensión, y también de la académica. Entonces, pues llegamos al final, no sin antes agradecer la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Por parte del cuerpo académico, pues estamos agradecidos y esperamos seguir aportando nuestro granito de arena para realizar estos eventos, ¿no? Pues muchas gracias a nombre del cuerpo académico y del instituto. Ya se me dio un preámbulo porque la doctora Permedio tiene hambre. Siendo a nombre del Gobierno del Estado de México, del secretario de Educación, el maestro Miguel Ángel Hernández, siendo las 4:22 de este día, ponemos de pie por favor, del día 10 de noviembre del año 2023, damos por clausurados los trabajos de este Congreso Internacional denominado Diversidad Cultural en las instituciones escolares. Que Dios les bendiga y buen regreso a todos a sus hogares. Gracias.